Álvaro Vega conducía por las calles de Madrid, perdido en pensamientos sobre las responsabilidades del día siguiente. Pero en un momento de distracción, giró hacia una calle estrecha y desierta. Antes de que pudiera salir de allí, un grupo de ladrones ya había rodeado su vehículo, obligándolo a bajar con las manos en alto. Minutos después, estaba de pie en la acera, sin coche, sin teléfono, sin billetera. Su corazón aún latía con fuerza mientras intentaba ordenar sus pensamientos, pero la realidad era clara, no tenía forma de llegar a casa. Respirando profundamente, comenzó a caminar hacia la Gran Vía. No había taxis disponibles y sin teléfono, no podía llamar a un conductor privado. Su única opción era tomar el autobús urbano a unas pocas manzanas. A unas calles de distancia, Lucía esperaba en la parada de autobús en Gran Vía. Había sido un día largo y agotador. Su turno en la cafetería a la esquina había sido uno de los más ajetreados de la semana, y ahora solo quería llegar a casa y descansar. El autobús llegó y Lucía subió rápidamente, contando las pocas monedas de euro que le quedaban antes de dárselas al conductor. Caminó hacia la parte trasera y se sentó junto a la ventana, cerrando los ojos por un momento. Pero algo captó su atención. Ya se lo dije, señor, sin dinero no se sube, dijo el conductor con impaciencia a un hombre que estaba en la puerta. Él parecía nervioso, con la ropa desaliñada, como si hubiera pasado por algo difícil. Me robaron, se llevaron todo, mi coche, mi billetera, mi teléfono. Solo necesito llegar a casa, dijo, intentando mantener la calma, pero la frustración era evidente en su voz. El conductor cruzó los brazos y negó con la cabeza. Todos los días alguien viene con esa historia. Sin dinero, no hay viaje. Álvaro cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Nunca había estado en una situación así. Estaba acostumbrado a resolver todo con una simple llamada o una tarjeta de crédito, pero ahora no tenía salida. Fue entonces cuando Lucía se levantó. Yo pagaré su billete. El autobús quedó en silencio. Álvaro levantó la mirada, sorprendido. No esperaba que nadie interviniera, mucho menos una desconocida. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y él vio que ella no dudaba ni esperaba nada a cambio, solo quería ayudar. No tienes que hacer esto, murmuró él, incómodo. Ya lo hice. Será mejor que subas antes de que cambie de opinión, respondió ella simplemente, entregando el dinero al conductor. Sin otra opción, Álvaro aceptó. Subió al autobús y encontró un asiento unas filas más adelante. Cuando el autobús comenzó a moverse de nuevo, la miró discretamente. ¿Quién era esa chica? Estaba acostumbrado a un mundo donde casi todo venía con motivos ocultos, pero esta desconocida no sabía quién era él. No intentaba impresionarlo ni obtener algo a cambio. Simplemente había ayudado porque quiso, y por más que lo intentara, Álvaro no podía dejar de pensar en ello. Cuando el autobús llegó a la parada de Lucía, ella se levantó con calma y caminó hacia la puerta. Álvaro sintió un impulso repentino de agradecerle. Oye, llamó, haciendo que ella se girara. Lo miró con leve curiosidad, sin esperar nada. Gracias. No tienes idea de cuánto me ayudaste hoy. Lucía esbozó una pequeña sonrisa. Todos necesitan un poco de ayuda a veces. Y luego, antes de que él pudiera decir algo más, bajó del autobús y desapareció en la noche. Álvaro se quedó allí, mirando por la ventana mientras las puertas del autobús se cerraban lentamente. No sabía su nombre, pero una cosa era segura, no olvidaría a esa chica pronto. El autobús continuó su ruta por las brillantes calles de Madrid, pero Álvaro seguía mirando por la ventana, su mente aún atrapada en lo que había pasado. Era surrealista, él, uno de los hombres más ricos de la ciudad, acababa de ser ayudado por una desconocida que, a juzgar por su sencilla apariencia y el uniforme de la cafetería a la esquina, probablemente tenía mucho menos que él. Sus dedos tamborileaban ligeramente sobre su rodilla mientras su mente intentaba procesar todo.
Su orgullo lo molestaba, nunca había necesitado que nadie hiciera nada por él, y ahora estaba allí, sentado en un autobús, con nada más que la ropa que llevaba puesta y un favor que nunca esperó necesitar. Lucía, por otro lado, ya había seguido adelante. Para ella, el gesto no había sido nada especial, solo un simple acto de bondad. Había pasado por suficientes dificultades para saber que, a veces, un pequeño gesto podía marcar una gran diferencia. Cuando el autobús se acercó a su parada, tiró del cordón de señalización y se levantó con pasos firmes. Caminó hacia la puerta, sin saber que Álvaro aún la observaba. Tan pronto como bajó, él apartó la mirada, inquieto por cuanto lo había afectado esa breve interacción. Próxima parada, Centro de Madrid, anunció el conductor. Álvaro dejó escapar un largo suspiro. Cuando el autobús llegó a su destino, bajó y caminó por las calles familiares. Su edificio estaba a pocas manzanas, una estructura de cristal que contrastaba fuertemente con la simplicidad del autobús urbano. El camino hacia la entrada se sintió extraño, se sentía fuera de lugar, sin coche, sin teléfono, sin nada. El portero, Javier, alzó las cejas al verlo acercarse. «Señor Vega, ¿está todo bien?» Álvaro forzó una pequeña sonrisa. «Solo un mal día, Javier, ¿puedes dejarme entrar?» El hombre asintió, aún algo desconcertado, pero no hizo preguntas. Tan pronto como Álvaro entró en su lujoso ático de lujo, se hundió en el sofá y cerró los ojos por un momento. Todo se sentía tan distante ahora, su rutina, su trabajo, el mundo superficial en el que vivía. Pero lo que más lo perturbaba era que no podía dejar de pensar en esa chica. Al día siguiente, Lucía salió de casa para otro día de trabajo. La pequeña casa que compartía con su madre, Carmen, estaba en el sencillo pero acogedor barrio de Carabanchel. Desde que su padre falleció, había hecho todo lo posible para ayudar con los gastos, equilibrando su tiempo entre la universidad y su trabajo en la cafetería La Esquina. Caminó por las concurridas calles de Madrid hasta la parada de autobús, como hacía todos los días. Al llegar, se apoyó en el poste, disfrutando de esos pocos minutos de silencio antes de otro largo día. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Álvaro despertó con un solo pensamiento en mente: encontrar a esa chica. Era una idea impulsiva, pero algo dentro de él lo empujaba a hacerlo. Tal vez era curiosidad, o tal vez algo más profundo, pero sabía que tenía que volver a verla. Javier llamó al pasar por el vestíbulo. El portero, aún sorprendido por cómo había llegado Álvaro la noche anterior, lo miró con respeto. «Sí, señor. Necesito que encuentres algo para mí. Quiero saber dónde hay una cafetería cerca de la línea de autobús que pasa por el centro de Madrid». Javier parpadeó sorprendido. «¿Alguna en particular?» Álvaro dudó por un momento, no sabía su nombre, pero recordaba el uniforme. «Debe ser una donde los empleados usen uniformes azules». El portero asintió. «Encontraré esa información para usted, señor». Álvaro le agradeció y se fue, sintiendo que estaba tomando una decisión que tal vez no tuviera sentido, pero por alguna razón no podía ignorarla. Unas horas después, la pequeña campana de la cafetería La Esquina sonó cuando Álvaro entró. El lugar era sencillo pero acogedor, con el aroma de café con leche y churros recién hechos llenando el aire. Algunas mesas estaban ocupadas por clientes habituales, y los empleados se movían rápidamente sirviendo pedidos. Caminó hasta el mostrador, mirando discretamente a su alrededor, y entonces la vio. Lucía estaba detrás del mostrador, organizando una bandeja con tazas de café con leche. Su cabello estaba recogido en una coleta, y sus ojos tenían un brillo concentrado mientras trabajaba. Álvaro se encontró sonriendo sin darse cuenta. Se acercó un poco más, esperando a que ella lo notara, pero Lucía estaba tan enfocada que tardó un momento en levantar la vista. Cuando lo hizo, parpadeó sorprendida. «Tú», murmuró. Él inclinó la cabeza, ligeramente divertido por su reacción. «¿Yo qué haces aquí?» «Vine a saldar mi deuda».
Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Qué deuda? Álvaro apoyó los brazos en el mostrador. Pagaste mi billete de autobús ayer. Creo que es justo devolver el favor. Café con leche. Lucía dudó, pero finalmente se encogió de hombros. Si así es como quieres saldar tu deuda, está bien. Sirvió el café con leche y colocó la taza frente a él. Álvaro tomó el asa con calma, observándola mientras daba el primer sorbo. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? 2 años. Y además del trabajo, ¿qué haces? Lucía lo miró con cierta sospecha. ¿Por qué quieres saberlo? Álvaro esbozó una leve sonrisa. Porque tengo curiosidad. Ella lo pensó un momento antes de responder. Estudio administración de empresas por las noches. Quiero abrir mi propia pastelería algún día. Álvaro alzó una ceja, impresionado. Eso es increíble. Ella se encogió de hombros. Por ahora es solo un sueño, pero lo haré realidad. Él sonrió, admirando su determinación. Creo en ti. Lucía soltó una risita suave. ¿Cómo puedes creer eso si apenas me conociste ayer? Él dio otro sorbo al café con leche antes de responder. Hay personas que reconoces de inmediato. Ella frunció el ceño, sin estar segura de cómo interpretar eso, pero antes de que pudiera responder, una compañera llamó su nombre y tuvo que irse a atender a un cliente. Álvaro se quedó allí, observándola desde la distancia. No podía explicar por qué, pero le gustaba estar allí. Le gustaba cómo hablaba, cómo manejaba todo con tanta naturalidad. Era algo nuevo para él, algo que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía real. La campana de la cafetería a la esquina sonó de nuevo cuando Álvaro entró por segunda vez esa semana. El ambiente era el mismo que en su última visita, el aroma de café con leche recién hecho, churros calientes recién salidos del horno y el constante murmullo de clientes entrando y saliendo. Pero para él, algo se sentía diferente esta vez. Tal vez era Lucía. Se instaló en uno de los taburetes del mostrador, observándola trabajar. A diferencia de la primera vez, ella parecía más consciente de su presencia. ¿Volviste a saldar otra deuda?, preguntó Lucía, sirviéndole una taza de café con leche sin que él tuviera que pedirlo. Álvaro sonrió. Tal vez, pero esta vez pagaré yo mismo. Ella alzó una ceja, cruzando los brazos. Oh, eso es bueno. Empezaba a preocuparme por tener que ayudarte otra vez. Él soltó una risita suave. No lo dudo, pero que sepas que hoy vine preparado. Lucía solo negó con la cabeza y volvió al trabajo. El lugar estaba concurrido, y Álvaro aprovechó para observarla desde la distancia. Había algo cautivador en cómo se movía detrás del mostrador, rápida, enfocada, siempre saludando a los clientes con una sonrisa sutil. Pero cuando la hora punta finalmente disminuyó y las cosas se calmaron, ella se apoyó en el mostrador y lo miró con curiosidad. Entonces, ¿a qué te dedicas? Él dudó por un momento, la respuesta real podría cambiar completamente como lo veía, pero en lugar de mentir, eligió la versión más simple de la verdad. Trabajo en el negocio hotelero. Oh, Lucía asintió, pensativa. Por eso fuiste tan observador con el café con leche la última vez. Álvaro sonrió. Tal vez. Ella lo estudió por un momento, como intentando descifrar algo. ¿Y por qué elegiste ese campo? Él respiró hondo, pasando el dedo por el borde de la taza antes de responder. Porque era el camino más fácil. Lucía frunció el ceño. ¿Fácil? Dirigir hoteles no suena sencillo. No me malinterpretes, dio una pequeña sonrisa, pero cuando naces en una familia que ya tiene un imperio, algunas decisiones están tomadas antes de que tengas oportunidad de elegir. Ella lo observó de cerca, pero no insistió más. No era difícil ver que había más en su respuesta de lo que dejaba ver. ¿Y tú? Álvaro cambió de tema.
¿Sigues pensando en esa pastelería? Los ojos de ella se iluminaron de inmediato ante la pregunta. Siempre. Es mi mayor sueño. ¿Y qué te detiene? Lucía soltó una risa corta. Dinero, tiempo, circunstancias. Elige una. No pareces alguien que se rinde fácilmente. Ella sonrió. No lo soy, pero a veces el camino es más largo de lo que nos gustaría. Álvaro asintió, entendía exactamente lo que quería decir. Antes de que pudieran continuar la conversación, una compañera de Lucía se acercó apresurada. Lucía, ¿puedes tomar el pedido de la mesa 3? Ella asintió rápidamente y se alejó, dejando a Álvaro solo en el mostrador. Él se quedó allí, observándola interactuar con los clientes, charlar con sus compañeros, moviéndose con una facilidad que parecía tan natural. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió a gusto, como si hubiera encontrado un lugar donde podía simplemente existir sin presión, sin pretensiones, y le gustaba esa sensación. Cuando terminó su café con leche, llamó a uno de los empleados para pagar. Antes de irse, dejó una generosa propina y miró a Lucía una última vez. Ella aún estaba ocupada, pero al salir por la puerta, sintió su mirada siguiéndolo. Sonrió para sí mismo mientras salía a la calle. Definitivamente volvería. Los días siguientes cayeron en un patrón familiar. Cada mañana, Álvaro pasaba por la cafetería a la esquina a la misma hora, siempre pidiendo un café con leche. Al principio, Lucía fingía no notarlo, pero no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que su presencia se había convertido en parte de la rutina. Él siempre iniciaba una conversación, y poco a poco, sus intercambios se volvieron más naturales. Lucía se acostumbró a él y, sin siquiera darse cuenta, comenzó a esperar verlo cruzar la puerta cada mañana. Un día, mientras esperaba su café con leche, Álvaro se apoyó en el mostrador y dijo, ¿tienes un minuto? Ella le lanzó una mirada cautelosa. Depende el qué quieres mostrarme. Lucía dudó, pero la curiosidad la venció. Está bien. Álvaro sacó su teléfono y abrió una foto. Giró la pantalla hacia ella, mostrando la elegante fachada de un hotel frente al mar. Este es uno de los hoteles de mi familia. Ella parpadeó sorprendida. ¿Tú eres dueño de eso? Técnicamente, soy el heredero, pero sí, ayudo a gestionarlo. Lucía estudió la foto por un momento. Suena increíble. Él sonrió. Y tiene una cafetería dentro. Ahora eso lo hace aún más interesante. ¿Rió? Sabía que dirías eso. Lucía le devolvió el teléfono y cruzó los brazos. Debes estar acostumbrado a lugares como ese, ¿verdad? Álvaro se encogió de hombros. Crecí rodeado de ese mundo, pero últimamente me he dado cuenta de que el lujo no lo es todo. Ella alzó una ceja. ¿Por qué? Él guardó silencio por un momento antes de responder. Porque a veces las cosas más valiosas se encuentran en los lugares más simples. Lucía no supo cómo responder. Había algo en la forma en que lo dijo que se sentía diferente, más profundo. Antes de que pudiera decir algo, la cafetería a la esquina se llenó de nuevo y tuvo que volver al trabajo, pero esa mañana, por primera vez, sintió que había algo en Álvaro que no entendía del todo, y por alguna razón, quería descubrirlo. Más tarde, cuando la cafetería a la esquina cerró, Lucía salió y caminó hacia la parada de autobús en Gran Vía. Había sido un día largo, pero algo dentro de ella se sentía diferente. No estaba segura de qué era. Cuando llegó a la parada, se apoyó en el poste y cerró los ojos por un momento. ¿Ya está cerrada? Abrió los ojos rápidamente, sorprendida al ver a Álvaro de pie allí, apoyado contra un coche que claramente no era el mismo de la otra noche. ¿Qué haces aquí? Él sonrió. Pensé en ofrecerte llevarte a casa esta noche. Llevarte a casa esta noche. Lucía cruzó los brazos, escéptica. Intentando saldar otra deuda, tal vez.
Mordió su labio, estudiándolo por un momento, y finalmente suspiró y abrió la puerta del coche. Álvaro sonrió mientras se sentaba en el asiento del conductor. Mientras conducía, Lucía lo miró de reojo. Algo le decía que Álvaro no era solo otro cliente, y por primera vez se preguntó cuál era su verdadera historia. Vamos a jugar un pequeño juego con aquellos que solo leen los comentarios. Escribe tortilla en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora, continuemos con la historia. Mientras Álvaro conducía por las brillantes calles de Madrid, Lucía miraba por la ventana, observando cómo las luces de las farolas se reflejaban en el cristal. El trayecto era silencioso, pero no incómodo, al contrario, había algo intrigante en el momento. ¿Por qué siento que debería haber rechazado este viaje?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Álvaro sonrió, manteniendo los ojos en la carretera. Porque no soy un completo desconocido, ¿verdad? Ella cruzó los brazos, fingiendo seriedad. Podría ser un maniático. Él soltó una risa, negando con la cabeza. Bueno, si lo fuera, creo que ya habría mostrado mis intenciones. Cierto, Lucía dejó escapar una pequeña risita. Pero aún no he decidido si confío en ti. ¿Y cómo planeas descubrirlo? Ella fingió pensar. Supongo que necesitaré unas semanas de observación. ¿Semanas? Eso parece mucho tiempo. Confiar en alguien no ocurre de la noche a la mañana. Álvaro asintió ligeramente. Justo. El coche giró hacia una calle más tranquila, y Lucía se dio cuenta de que estaban cerca de su casa en Carabanchel. Eso la hizo pensar en Álvaro. Siempre parecía tan relajado, pero nunca compartía mucho sobre sí mismo. ¿Y tú?, preguntó, mirándolo de reojo. ¿Dónde vives? Álvaro dudó por un breve momento, pero mantuvo la sonrisa. En el centro. Vaya. Entonces probablemente en uno de esos edificios lujosos que veo cuando paso en el autobús. Tal vez. Ella entrecerró los ojos. Te gusta dar respuestas vagas, ¿verdad? Solo me gusta mantener un poco de misterio. Lucía rió suavemente. Bueno, espero que no sea un secreto oscuro. Nada oscuro, solo un poco aburrido. Ella frunció el ceño. ¿Por qué piensas eso? Álvaro respiró hondo, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que he pasado demasiado tiempo siguiendo un guión establecido, haciendo lo que se esperaba de mí. Ella no entendió del todo lo que quería decir, pero podía sentir que era sincero. Tal vez es hora de cambiar el guión. Él sonrió. Tal vez. El coche finalmente se detuvo frente a la modesta casa de Lucía en Carabanchel. Ella desabrochó su cinturón de seguridad y se volvió hacia él. Gracias por traerme. De nada. Ella abrió la puerta, pero se detuvo antes de bajar. Te veré mañana. Álvaro alzó una ceja. ¿En la cafetería La Esquina? Sonrió. Sí, nos vemos mañana. Lucía asintió y salió del coche, cerrando la puerta tras de sí. Mientras subía los escalones del porche, sintió una pequeña sonrisa formarse en sus labios. A la mañana siguiente, Álvaro apareció en la cafetería La Esquina como de costumbre. La campana sonó cuando entró, y Lucía miró por encima del hombro, ya esperando verlo allí. Realmente eres hombre de palabra. Siempre. Tomó asiento en el mostrador. Y hoy estoy listo para probar algo diferente. Ella cruzó los brazos, divertida. ¿Aventurándote en el mundo de las elecciones de café con leche? Sí, ¿qué me recomiendas? Lucía ladeó la cabeza, estudiándolo por un momento antes de tomar una taza y preparar algo. Pareces alguien que necesita algo fuerte pero no amargo. ¿Eso es un cumplido o un insulto? Solo una observación. Colocó la taza frente a él. Pruébalo. Álvaro dio un sorbo,
saboreando el sabor suave pero intenso del café con leche. Bueno. Lo sé. Ella sonrió satisfecha y volvió al trabajo. Mientras tanto, Álvaro miró a su alrededor. Le gustaba este lugar. Le gustaba la energía de Lucía, la forma en que interactuaba con los clientes y hasta la rutina simple, algo tan diferente del mundo al que estaba acostumbrado. Sin embargo, a medida que pasaban los días y pasaba más tiempo en la cafetería La Esquina, Lucía comenzó a notar pequeñas cosas que la hacían sentir curiosidad. Álvaro nunca mencionaba exactamente dónde trabajaba, solo decía que estaba en el negocio hotelero, pero nunca daba detalles. También tenía hábitos refinados, la forma en que sostenía la taza, cómo analizaba los sabores, cómo hablaba de viajes y lugares que no eran precisamente accesibles para cualquiera. Lucía comenzó a preguntarse quién era realmente. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador, decidió preguntar. «Nunca me dijiste el nombre de tu hotel». Álvaro la miró por un momento antes de responder. «No creo que importe». «Oh, entonces es un secreto». Él esbozó una pequeña sonrisa. «Tal vez». Lucía cruzó los brazos. «Realmente te gusta mantener un aire de misterio, ¿verdad? Digamos que prefiero evitar ciertos juicios». Ella frunció el ceño. «¿Qué tipo de juicios?» Álvaro dejó escapar un pequeño suspiro. «Los que hacen que la gente te trate diferente cuando descubren quién eres». Lucía estudió su respuesta, algo en ella se sentía extraño, pero antes de que pudiera insistir, un cliente entró, captando su atención. Álvaro la observó volver al trabajo, sintiendo una ligera opresión en el pecho. Sabía que tarde o temprano Lucía descubriría la verdad, y temía que cuando eso ocurriera, todo entre ellos cambiaría. Esa noche, Lucía iba camino a casa cuando algo llamó su atención. Mientras caminaba por la acera, notó un coche de lujo estacionado en una calle lateral, y quien salía de él, Álvaro. No la vio, estaba distraído hablando con un hombre de traje que parecía muy serio. Lucía se detuvo, observándolo desde la distancia. Algo en esa escena le parecía fuera de lugar. El Álvaro que conocía tomaba el autobús, hablaba de manera sencilla y siempre decía que su vida era aburrida. Pero este Álvaro estaba impecablemente vestido, rodeado de un aire de sofisticación. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Y vas a ir? Él dudó. Necesito saber qué quiere. Ella asintió lentamente. Está bien, pero ten cuidado. Él acunó su rostro entre sus manos. No voy a volver. Ella cerró los ojos por un momento. Espero que no. Álvaro besó su frente antes de irse, pero Lucía no podía quitarse la sensación de que esa conversación significaba problemas. Horas después, Álvaro regresó, su expresión aún más seria. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía. Él suspiró y se sentó en la silla junto a ella. Mi padre quiere que vuelva a la empresa. Su estómago se hundió. ¿Qué? Dijo que estoy cometiendo un error al invertir en este hotel, que es una locura abrir algo tan pequeño cuando podría estar dirigiendo algo mucho más grande. Lucía tomó su mano. ¿Y qué le dijiste? Álvaro cerró los ojos por un momento antes de mirarla. Que no voy a volver. Ella dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿Estás seguro? Completamente. Ella sonrió, aliviada. Entonces, eso es todo. Álvaro asintió. Elegí este camino, Lucía. Te elegí a ti. Ella sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Creo en ti. Él la atrajo en un abrazo apretado, y en ese momento supieron que nada los haría rendirse. Pasaron los días y, finalmente, el hotel y la pastelería estaban casi listos. No faltaba mucho ahora, solo un poco más. Lucía miró el edificio recién renovado, sintiendo que su corazón se aceleraba. Lo había logrado. Lo habían logrado.
El sol brillaba alto en el cielo, reflejándose en el mar cristalino de Sitges. Una brisa fresca soplaba suavemente, trayendo el aroma de café con leche recién hecho y magdalenas calientes desde la cocina de la pastelería. Lucía miró el edificio terminado frente a ella y sintió que su pecho se hinchaba de emoción. Vamos a jugar un pequeño juego con aquellos que solo leen los comentarios. Escribe jamón en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora, volvamos a la historia. Tras meses de arduo trabajo, el hotel y la pastelería estaban finalmente listos. Lucía miró alrededor de la entrada principal, admirando cada detalle que había ayudado a diseñar. Las grandes ventanas dejaban entrar mucha luz natural, las sillas y mesas estaban dispuestas de manera acogedora, y el dulce aroma de los pasteles que había horneado esa mañana llenaba el aire con calidez. Al otro lado de la calle, Álvaro hablaba con algunos empleados del hotel. Lucía más ligero, más completo que nunca. La felicidad en su rostro era imposible de pasar por alto. Cuando terminó su conversación y se acercó a Lucía, ella sonrió. Parece que lo logramos, dijo, contemplando todo a su alrededor. No solo lo logramos, creamos algo increíble, respondió Álvaro, tomando su mano. Estoy nerviosa. ¿Por qué? Ella dejó escapar un suspiro profundo. ¿Y si no funciona, y si nadie viene? Álvaro apretó su mano suavemente, como para tranquilizarla. Confía en mí, será un éxito. Lucía sonrió, intentando absorber su confianza. Quería creer que todo saldría bien. La gran apertura comenzó al mediodía. Las puertas de la pastelería se abrieron al público, y poco a poco llegaron los primeros clientes. Lucía se mantuvo ocupada preparando pedidos en la cocina mientras los camareros llevaban café con leche y pasteles a las mesas. La sensación de ver a las personas probar sus recetas por primera vez era indescriptible. «Esta tarta de limón es divina», exclamó un cliente mientras daba un bocado. «Nunca había probado un café con leche tan bien hecho», comentó otro. Cada cumplido calentaba un poco más el corazón de Lucía. Álvaro se movía por el hotel, hablando con los huéspedes y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Cuando pasó por la pastelería y encontró a Lucía, sonrió. «Te dije que sería un éxito». Ella rió. «Tal vez tenías razón». Él guiñó un ojo. «Siempre tengo razón». Lucía puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Horas después, cuando cayó la noche y los últimos clientes se fueron, Lucía y Álvaro se sentaron en una de las mesas al aire libre, contemplando el océano bajo la luz de la luna en Sitges. «Fue un buen comienzo», dijo Álvaro, cruzando los brazos. «Fue increíble», respondió ella, recostándose en su silla y respirando profundamente. «No puedo creer que esto realmente haya pasado». «Créelo. Trabajaste duro para esto». Lucía sonrió, sintiendo que el peso de los últimos meses finalmente se desvanecía. Miró a Álvaro y, por un momento, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse. «Nunca te agradecí realmente», dijo ella. Él alzó una ceja. «¿Agradecerme por qué?» «Por creer en mí». Álvaro colocó su mano sobre la de ella en la mesa. «Siempre creí en ti». Lucía sintió un calor extenderse por su pecho. «No creo que nunca haya estado tan feliz». Él sonrió, observándola por unos segundos antes de responder. «Yo tampoco». Y por primera vez, Lucía sintió que estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, Lucía se despertó temprano y fue a la pastelería antes de la hora de apertura. Quería asegurarse de que todo estuviera listo. Mientras organizaba algunas cosas en el mostrador, escuchó la puerta abrirse. Se giró y vio a Álvaro de pie, sosteniendo un ramo de flores. «¿Qué es esto?», preguntó, sorprendida. «Solo un regalo para la dueña de la mejor pastelería de la historia». Lucía rió, tomando el ramo. «Eres increíble».
Estoy bastante seguro de que existo. Ella respiró hondo, mirándolo. ¿Estás feliz? Álvaro se acercó, acunando suavemente su rostro. Nunca he estado tan feliz. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Yo tampoco. Y entonces, sin dudarlo, Álvaro se inclinó y la besó. El beso fue suave, tierno, como si sellara todo lo que habían pasado. Y en ese momento, Lucía supo que, después de todos los desafíos, dudas y cambios, esto era solo el comienzo de algo aún más grande, algo que por primera vez no necesitaba etiquetas ni garantías, porque con Álvaro finalmente había encontrado lo que había estado buscando. La pastelería y el hotel funcionaban mejor de lo que Lucía y Álvaro podrían haber imaginado. Los primeros días habían sido un éxito, y Sitges ya veía sus negocios como un nuevo punto de encuentro para locales y turistas. Lucía estaba más ocupada que nunca, pero cada día de trabajo valía la pena. Preparar pasteles, hablar con los clientes y ver a la gente disfrutar de su café con leche era un tipo de plenitud que nunca antes había experimentado. Álvaro, por su parte, estaba involucrado en cada detalle del hotel, asegurándose de revisar cada habitación, seguir los comentarios de los huéspedes y garantizar que la experiencia de cada visitante fuera impecable. Lo que comenzó como un sueño compartido se había convertido en realidad. Pero el destino siempre tiene una manera de poner a prueba la felicidad. Esa tarde, mientras Lucía reorganiza los suministros de la cocina, su teléfono sonó. El número no estaba guardado, pero algo dentro de ella le dijo que debía contestar. Hola. La voz de un hombre al otro lado hizo que su corazón se detuviera por un momento. Lucía, ha pasado mucho tiempo. Ella sintió que sus dedos se apretaban alrededor del teléfono. ¿Qué quieres, Raúl? Al otro lado, el hombre soltó una risa baja. Solo quería ver cómo estás. Escuché que tu pastelería va bien. Lucía sintió que su estómago se retorcía. La última persona que quería escuchar en ese momento era Raúl, su exnovio. Él era parte de un pasado que quería olvidar, un pasado lleno de promesas vacías y decepciones que le enseñaron a no confiar tan fácilmente. No sé cómo conseguiste mi número, pero por favor no me vuelvas a llamar, dijo con firmeza. Lucía, espera, solo quería hablar. Pero ella ya había colgado. Su corazón latía demasiado rápido. No necesitaba esto, no ahora. Respiró hondo, intentando recomponerse, pero incluso después de unos minutos, la incomodidad persistía. Más tarde, cuando Álvaro entró en la pastelería y la encontró distraída, supo que algo estaba mal. ¿Está todo bien? Lucía dudó por un momento antes de responder. Nada serio, solo una llamada no deseada. Él frunció el ceño. ¿Alguien te molestó? Ella forzó una sonrisa. No es algo de lo que debas preocuparte. Álvaro colocó su mano sobre la de ella en el mostrador. Si alguien te molestó, quiero saberlo. Ella suspiró, sintiendo que no podía ocultárselo. Fue mi ex. Álvaro guardó silencio por un momento. ¿Quiere algo? No lo sé, y no quiero averiguarlo. Álvaro asintió, pero Lucía notó la tensión en su mandíbula. ¿Confías en mí, verdad?, preguntó ella. Él la miró a los ojos. Por supuesto que sí. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Él forzó una pequeña sonrisa. Está bien. Pero Lucía sabía que Álvaro no dejaría pasar esto tan fácilmente. Al día siguiente, mientras Lucía estaba ocupada en la pastelería, Álvaro decidió investigar por su cuenta. No le gustaba la idea de que alguien del pasado de Lucía regresara para perturbarla. Cuando descubrió quién era Raúl, su sangre hirvió. Raúl no era solo un exnovio, era un hombre que había menospreciado los sueños de Lucía, que no la había apoyado cuando más lo necesitaba. Álvaro no iba a permitir que alguien como él volviera a su vida. Esa noche, mientras esperaba a que Lucía cerrara la pastelería, decidió decir lo que tenía en mente.
Quiero que me prometas algo, dijo, cruzando los brazos. Lucía lo miró, sorprendida. ¿Qué? Que no dejarás que este hombre arruine lo que hemos construido. Ella frunció el ceño. Álvaro, él no significa nada para mí. Entonces, ¿por qué has estado tan alterada desde que llamó? Ella desvió la mirada por un momento. Porque es parte de un pasado que prefiero olvidar. Álvaro tomó su mano. Entonces olvídalo. Tienes un futuro que construir. Los ojos de Lucía se suavizaron. ¿Y ese futuro te incluye a ti? Él sonrió ligeramente. Si tú quieres, sí. Ella respiró hondo antes de apretar su mano. ¿Lo quiero? Y en ese momento, Lucía se dio cuenta de que el pasado ya no tenía poder sobre ella. El futuro era lo que importaba ahora, y sabía exactamente con quién quería compartirlo. El sol se ponía sobre Sitges, pintando el cielo con tonos de naranja y dorado. Una ligera brisa marina mecía suavemente las cortinas de la pastelería mientras Lucía terminaba los últimos detalles del día. El negocio había estado ocupado, pero no podía quejarse, las cosas iban mejor de lo que jamás había imaginado. Álvaro entró, apoyándose en el mostrador con una sonrisa tranquila. ¿Estás cansada?, preguntó. Lucía soltó un suspiro y sonrió. Un poco, pero vale la pena. Él notó el brillo en sus ojos. Nunca lo dudé. Ella lo miró con calidez. Nunca habría llegado tan lejos sin ti. Álvaro tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Lo habrías hecho, pero me alegra que lo hicimos juntos. El silencio entre ellos se llenó solo con el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Entonces Álvaro respiró hondo, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Lucía, ¿alguna vez has pensado en el futuro? Ella alzó una ceja. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dudó por un momento antes de sonreír, ¿te ves conmigo en 10, 20, 50 años? Su corazón se aceleró. Sí, respondió sin dudar. Álvaro sonrió ligeramente y soltó su mano por un momento. Eso es bueno, porque yo también. Antes de que Lucía pudiera procesar lo que decía, Álvaro deslizó una mano en su bolsillo y se arrodilló frente a ella. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la pequeña caja de terciopelo en sus manos. El corazón de Lucía latía tan rápido que apenas podía respirar. Lucía, desde el momento en que pagaste mi billete de autobús, mi vida cambió. Nunca imaginé que una mujer como tú cruzaría mi camino y pondría todo lo que sabía patas arriba. Las lágrimas llenaron sus ojos. Álvaro continuó, me enseñaste que la felicidad no se trata de dinero o estatus, se trata de estar con alguien que hace que todo valga la pena. Y tú haces que todo valga la pena. Su voz tembló ligeramente por la emoción. No puedo imaginar mi vida sin ti. Quiero construir cada día a tu lado, compartir cada risa, cada sueño y cada momento. Abrió la pequeña caja, revelando un anillo de diamantes delicado y elegante. Lucía, te casarás conmigo. Las lágrimas corrían por su rostro. No necesitaba pensar. Sí, respondió, con la voz temblorosa. Álvaro sonrió, deslizando el anillo en su dedo antes de levantarse y atraerla a un abrazo apretado. Toda la pastelería estalló en aplausos. Los pocos clientes que quedaban observaron la escena con emoción, y algunos empleados secaron disimuladamente sus lágrimas. Lucía rió entre lágrimas, sosteniendo el rostro de Álvaro con ambas manos. Te amo. Él sonrió. Yo te amo más. Y entonces la besó, un beso lleno de emoción, promesas y un futuro que comenzaba justo allí, en ese mismo momento. La boda tuvo lugar unos meses después, en una perfecta tarde tardía junto al mar en Sitges. La ceremonia fue sencilla pero increíblemente hermosa. El altar estaba dispuesto en la arena, con flores blancas alineando el pasillo.
El sonido de las olas y la suave brisa creaban una atmósfera mágica. Lucía caminó lentamente por el pasillo blanco, luciendo un vestido ligero y delicado que se movía suavemente con el viento. Sus ojos estaban fijos en Álvaro, quien estaba de pie en el altar, mirándola con amor y admiración. Ella nunca se había sentido tan feliz, tan segura de algo en su vida. Cuando finalmente llegó a él, Álvaro tomó sus manos, sonriendo. El oficiante comenzó la ceremonia, pero para ellos, era como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Lucía, comenzó Álvaro cuando llegó el momento de los votos. Desde el momento en que te conocí, me di cuenta de que mi vida estaba incompleta sin ti. Pensé que lo tenía todo, pero no sabía lo que era la verdadera felicidad. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Me mostraste que la verdadera riqueza está en los momentos simples, en el amor genuino y en el deseo de construir algo juntos. Y eso es exactamente lo que quiero por el resto de mi vida. Lucía apretó sus manos, intentando contener las lágrimas. Álvaro dijo, con la voz llena de emoción, tú me hiciste creer que los sueños pueden hacerse realidad. No solo creíste en mí, me ayudaste a construir un futuro que nunca pensé que fuera posible. Tomó un respiro profundo, secándose una lágrima que había caído. Prometo estar a tu lado en cada desafío, cada victoria y cada momento simple que la vida nos dé. Álvaro sonrió, parpadeando para contener sus propias lágrimas. El oficiante les sonrió antes de concluir, por el poder que me ha sido otorgado, los declaro marido y mujer. Álvaro no esperó ni un segundo más, acunó el rostro de Lucía y la besó mientras los invitados estallaban en aplausos. El sonido de las olas, los aplausos y las sonrisas alegres a su alrededor hicieron que el momento fuera aún más especial. Y en ese instante, mientras sus corazones latían en perfecta sincronía, Lucía y Álvaro supieron que estaban exactamente donde debían estar. ¿Qué te pareció la historia de Lucía y Álvaro? Comparte tus pensamientos en los comentarios. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir todas nuestras historias, y no olvides ver más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.